Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. Muy buenos días, pues hoy estamos aquí en otro lunes más, un lunes por demás interesante, en este mes de diciembre, en el que estamos de vacaciones, gozando de 2 semanitas de vacaciones en la Universidad Autónoma de Querétaro. Buenos días al maestro Alberto Reyes, buenos días al maestro Bielma. Buen día, Buenos Margarita, días. buen día, Alberto, buen día a nuestro auditorio. Espero que estén disfrutando, como efectivamente lo planteas, un merecido descanso en este cierre de año. Sí, así es, maestro Mar. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que venimos manejando desde el lunes pasado. Estábamos hablando sobre la jornada laboral y a propósito de esta jornada laboral, que hoy, como decía el programa pasado el maestro Mar, hay muchos que lo hacen desde casa, pero siempre lo vimos ya en estos 2 años que estuvimos trabajando a lo lejos, a distancia, en algún momento regresábamos, en otro volvíamos a la distancia, que pues siempre para muchos es necesario el roce humano, ¿no? La convivencia física con los demás, el estar pues ahí platicando, no a través de una pantalla como lo estamos haciendo ahora, sino presencial, ¿no? Porque el ser humano pues es así, hay una necesidad en ese sentido. Pero yo quisiera preguntarte hoy, maestro, a colación de lo que hemos venido platicando sobre algo bien importante que muchas veces los trabajadores, muchos no sabemos, lo que tiene que ver con el fin de año, que es el aguinaldo. ¿En base a qué nosotros pudiéramos calcular cuánto nos corresponde de aguinaldo? Ahora, sé que algunas empresas, o por ley, son 15 días de aguinaldo, en otras empresas te dan 30 días, en otras más dan hasta 60 días, pero bueno, el que sabe aquí de estos números y de lo que dice la ley, pues eres tú, maestro, así es que ilústranos con esto del aguinaldo para ir haciendo cuentas y cuándo es el límite que tiene la parte patronal para hacer entrega de este aguinaldo. Sí, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación a su programa y un saludo al auditorio. Sí, mira, el aguinaldo es una prestación de fin de año, ¿sí? Es una recompensa que el patrón reconoce, mediante la cual el patrón reconoce el esfuerzo de los trabajadores por todo el año transcurrido y colaborado a su servicio. Este aguinaldo es una prestación que se pactó, se estableció más bien en la ley, de 15 días de salario, por lo menos. No hay un límite, hay empresas que pagan 20, 22, 25, 30, en algunos casos, en nuestro gobierno del estado pagan 70 días de aguinaldo, que sí ya es muy sustancioso el monto. El aguinaldo se paga a razón del salario base, del salario pactado base. No es conforme el salario integrado, porque si fuera salario integrado, se integraría 2 veces. Explico. El aguinaldo es una prestación que integra el salario, es una prestación adicional que integra el salario. Cuando calculamos las prestaciones ante una separación del trabajador, las indemnizaciones se pagan a salario integrado. El aguinaldo y la prima vacacional son conceptos que se integran al salario, que suman los 15 días, se divide entre todo el salario anual y entonces se incrementa un poco ese salario base. Por lo tanto, el aguinaldo es una prestación que se paga a salario base, a salario tabular. Si al trabajador se le contrató por 300 pesos diarios, a 300 pesos es a lo que se paga el aguinaldo. Si hay otras prestaciones como vales de despensa,
comedor, transporte. Esas prestaciones integran el salario, pero esas no van a contar al momento del pago de este aguinaldo. Claro, por conquista sindical puede darse que los trabajadores logren que el patrón pague el aguinaldo a salario integrado. Algunas empresas lo hacen y vuelvo a gobierno del estado. Gobierno del estado paga el aguinaldo a 70 días a salario integrado. ¿Y qué sucede? Pues que se integra doblemente el salario con esta prestación. Ahora, 15 días, pues ya es una, de acuerdo a la perspectiva de cada quien, puede ser muy poco o puede ser mucho. Realmente es una quincena, es medio mes de trabajo, medio mes de salario que se paga adicional. Vamos, yo consideraría que un aguinaldo correcto, pues debería de ser por lo menos de 30 días. Pero bueno, la ley estableció un mínimo para este pago y no se limita que se pueda incrementar este número de días. Esta prestación es de fin de año, pero el aguinaldo se puede pagar en cualquier momento del año. En marzo, cuando termina la relación laboral, se le paga el proporcional de aguinaldo que haya generado el trabajador durante ese año, del 1 de enero a la fecha de separación. Si se separó en marzo, el 31 de marzo, pues se le paga el proporcional a los 3 meses que hubo laborado este trabajador. El límite para pagar el aguinaldo es el 19 de diciembre, ¿sí? No el 20, como algunas empresas o algunos gerentes o jefes de recursos humanos piensan que es el 20 de diciembre. La ley establece que se pagará antes del día 20 de diciembre, ¿sí? Y antes del 20 de diciembre, pues es el 19 como máximo. ¿Qué pasa si lo pagas el 20? Pues en términos generales no pasaría nada, pero si llega una inspección de la Secretaría del Trabajo respecto a la oportunidad del pago del aguinaldo y resulta que lo pagaste el 20 o el 21, ¿qué va a pasar? Que te van a imponer una sanción por haber incumplido esta ley, esta disposición del pago del aguinaldo oportunamente. Después a partir del día 20 ya debiste haber pagado el aguinaldo. Muchas empresas lo pagan en la primera semana de diciembre, algunas en la segunda semana de diciembre, pero siempre debe ser antes del día 20. Ahora con esta iniciativa del sexenio anterior de la Administración Federal, en cuanto al llamado Buen Fin, o emulando un poquito el día en Estados Unidos de lo de Acción de Gracias y el Viernes Negro de los Estados Unidos, donde todos los comercios dan ofertas, pues acá se planteó un fin de semana de ofertas de las casas comerciales para pues beneficiar a la población, y en ese sentido se ha pedido a los empresarios que adelanten el pago del aguinaldo para que la gente pueda tener capital para poder comprar, para poder gastar en ese Buen Fin, que lo hacen antes del tercer viernes de noviembre, que es el Viernes Negro de los Estados Unidos. Pues porque ahora con esto del comercio electrónico, pues tú puedes comprar en cualquier parte del mundo y pues hay que tener dinero para comprar, y si no, pues cargarle a la tarjeta de crédito los que la usen, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta en específico, el aguinaldo se paga a salario base, mínimo 15 días y antes del día 20, que sería el día 19 de diciembre a más tardar. Maestro Alberto, perdón, dos preguntas relativas a esto que acabas de explicarnos. De pronto hay trabajadores que son contratados y a los 2 días son dados de baja, ¿no? Es decir, su temporalidad en el espacio laboral ni siquiera alcanza a cubrir una quincena. Y bueno, yo sé de casos que hay gente que exige su pago de aguinaldo, aun cuando haya laborado 2 o 3 días.
preguntarte en principio por esos casos, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Y bueno, que nos cuentes un poco acerca de esa experiencia. Y la otra es, un trabajador, me surgió la duda por lo que comentaste, ¿un trabajador podría solicitar el adelanto de su pago de aguinaldo en cualquier momento del año? Sí, bien, son interesantes los dos planteamientos, maestro Bielma. Efectivamente, el aguinaldo es una prestación que se genera con el trabajo, con el servicio que da el trabajador, remitiéndonos al concepto de relación laboral, es la prestación de un servicio personal y subordinado a cambio de un salario. Esa es la relación laboral. A partir del inicio de la relación laboral, se generan prestaciones en favor del trabajador. Estas prestaciones son derecho a descansar, ¿sí? Derecho a recibir una prima vacacional y derecho al aguinaldo, y adicionalmente se genera la antigüedad. Desde el inicio de la relación laboral se empiezan a generar estas prestaciones en favor del trabajador. Así lo dispone nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Un trabajador, así trabaje una hora, tendría derecho ya al aguinaldo. Un trabajador que labora 3, 4 días, una semana, 2 semanas, ya tiene derecho a ese aguinaldo. Claro, no va a tener derecho a los 15 días, sino se plantearía el pago proporcional a los días laborados. La regla más fácil es 15 días, divídelos entre 365 y el factor que resulta lo multiplicas por los días efectivamente laborados, incluyendo los descansos. Recordando que tenemos 6 días de trabajo por 1 de descanso. Si trabajo 2 semanas, no contaría 6 y 6, 12, no, contaría 7 y 7, 14. Entonces serían por esos 14 días efectivamente laborados en los que se calcularía este monto del aguinaldo, independientemente del tiempo que haya laborado el trabajador. Bueno, me imagino que la pregunta va por esta idea que se ha generado en algunas áreas laborales en cuanto a que si no trabajas un año no tienes derecho a nada. No, sí tienes derecho. A partir del inicio de la relación laboral tienes derecho a estas prestaciones que he comentado, que es derecho a descansar, es decir, derecho a generar vacaciones, derecho a la prima vacacional, derecho a una antigüedad y derecho al pago del aguinaldo con independencia del tiempo que hayas laborado, incluso menor a un año. Insisto, yo escuché por allá en preparatoria, cuando empezaba a buscar un trabajo formal, me decía, no, es que si no trabajas un año no tienes derecho a nada. Claro que no, tienes derecho incluso a ser registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y generar semanas de cotización, que ahora pues ya no es tan trascendente como cuando pudiste haber cotizado en el régimen 73 antes de 1997 y buscar una jubilación más digna, conforme a las reglas del Seguro Social. Entonces, sí, efectivamente, cualquiera que sea el tiempo que labore un trabajador, tiene derecho a su pago de aguinaldo. Y al segundo cuestionamiento, maestro Bielma, sí, un trabajador puede pedir su adelanto de aguinaldo en junio. Le van a dar vacaciones en junio y dice, ¿sabes qué, patrón? Me voy a ir a visitar a mis familiares a mi pueblo, y pues con la prima vacacional no me alcanzaría mucho, porque recordemos es el 25% del monto de los días que se dan de reposo. Son 12 el primer año, 12 correspondientes al primer año, 14 el segundo, y así va incrementándose. Sí tengo 12 días para descansar, pero tengo solamente el 25% de mi salario para poder gastarlos en lo que pretenda hacer. Y decía por allá un maestro en los años 80, pues es que la prima vacacional tendría que ser del 100% para que fuera sustancial y para que el trabajador pudiera verdaderamente hacer algo en esos días de descanso, porque si descansas 12 días pero sin dinero, con el 25% nada más, pues no te alcanzaría de mucho ni para ir a tu pueblo, ¿no? Pero si el trabajador pudiera decirle al patrón, oye, ya trabajé 6 meses, sí voy a tomar las vacaciones,
pues adelántame el aguinaldo. Y claro, el patrón pudiera válidamente decir, bueno, está bien, y te pago el aguinaldo proporcional a los 6 meses, pero ya en diciembre pues nada más te pagaré eh, Claro, lo que reste de que hayas laborado. Insisto, como fue en la pregunta anterior, el aguinaldo se paga a más tardar, así dice la ley, a más tardar el día antes del 20 de diciembre, es decir, a más tardar el 19. Lo puedes pagar el 20 de abril sin problema. Y se lo puedes adelantar al trabajador, sí. Solo que las empresas cuidan mucho que esto no suceda, ¿sí? Porque sí genera un descontrol y temas fiscales, porque eso también tiene que ver. Ahora la empresa cuida mucho la cuestión del tema fiscal. Quizá excepcionalmente un trabajador se lo puedan dar, sí, pero la empresa se negaría a hacerlo por la cuestión fiscal, claro. que tiene un impacto si lo pagas de manera conjunta o si lo pagas de manera diferenciada. Entonces, sí, Ya. ahí habría un tema. Claro, cuando hay una separación de un trabajador, pues es obligación del patrón pagarle la parte proporcional del aguinaldo que haya generado en ese periodo anual. Claro. Oye, maestro, la pregunta, bueno, lo que yo quería comentar en relación con lo que decías tú de que adelantan el aguinaldo para el famoso Buen Fin, que bueno, a mí se me hace que de muchas empresas, pues es una, ¿cómo se llama? Es algo que realmente no es un buen fin, o sea, le suben 3,000 y le bajan 2, entonces, pues es un absurdo ahí y un engaño lo que hacen muchas empresas. Pero bueno, la gente se deja llevar y termina pagando la mega pantalla 3 veces y queda 5 o 6 años por ahí endrogado. Pero en fin, maestro, ¿a qué se debe que algunas empresas te paguen el salario en dos partes? ¿Cómo? O sea, te dan, por ejemplo, la mitad del, perdón, no, el aguinaldo, Ujú, perdón, me ujú. equivoqué. ¿A qué se debe que ahorita, por ejemplo, te dan una parte de tu aguinaldo, no te lo dan completo y hasta el mes de enero, febrero te dan la otra parte del aguinaldo? ¿A qué se debe esto? Bien, mira, eso lo hacen, y vuelvo, gobierno del estado lo hace, y bueno, en nuestra universidad te pagan el aguinaldo en Semana Santa. Volviendo al tema de si se puede adelantar, sí, sí se puede adelantar en la universidad. A los maestros y a los administrativos les pagan su aguinaldo la semana previa, en la quincena previa a los días de Semana Santa, al descanso que está pactado ahí en el contrato colectivo y en la universidad. Es una forma de pagar. Cuando es adelantado no pasa nada. Te están adelantando tu aguinaldo. ¿Qué pasa en algunas empresas o instituciones como gobierno del estado que les pagan la mitad del aguinaldo en diciembre, en la primera quincena de diciembre, y la segunda mitad del aguinaldo en la primera quincena de enero? ¿Cuál es la idea? Ahí no están incumpliendo la ley federal del trabajo porque el gobierno del estado se ajusta o se rige por la ley burocrática del estado y la ley burocrática lo permite. En la ley federal del trabajo sería irregular que una empresa pagara el aguinaldo posterior al 20 de diciembre porque incurre en una violación a las obligaciones patronales. La razón por la que en algunos lugares se paga el aguinaldo en enero es pues en una cuestión de realidad social y realidad económica. Tienes el aguinaldo en diciembre, eh, puedes disfrutarlo, puedes gastarlo, pero en enero te quedas sin dinero y es cuando empiezan los pagos de inicio de año, que vamos, diría alguno, si tienes obligación de pagar en enero, es que vives bien. ¿Por qué? Pues porque tienes que pagar la tenencia, tienes que pagar el predial, ¿sí? Entonces, si pagas prediales que tienes casa y si pagas tenencias que tienes coche, ¿no? Entonces, en esta realidad de los gastos de inicio de año, pues el patrón lo considera y dice, bueno, yo te voy a ayudar a que tengas dinero en enero, ¿sí? Para que puedas sufragar esos gastos. Pero en realidad, legalmente, nuestra, eh, nuestra ley federal del trabajo establece que el aguinaldo se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. Excepcionalmente, habrá empresas que digan, bueno, te pago el aguinaldo en diciembre y en enero te doy un bono adicional.
ahí, pues bueno, no tenemos mayor problema, ¿sí? Perdón, le apagué al micrófono. Yo podría, por ejemplo, exigirle a la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿es una exigencia o una petición el que me diera mi aguinaldo completo antes del 20 de diciembre? Sí, vamos, este es un tema que está pactado en el contrato colectivo y pues es una cuestión ya de interés de todos los trabajadores, de interés colectivo. Individualmente, el trabajador pudiera decir, ¿sabes qué, universidad? No me des mi aguinaldo en Semana Santa, guárdamelo y quiero que me lo des en diciembre. Sí lo pudiera hacer, pero también trastocamos la administración, la estructura administrativa que ya se generó de esta forma de pagar. Digo, los maestros, los trabajadores de la universidad dicen, bueno, ¿por qué me pagan aguinaldo antes de Semana Santa? Pues que es un periodo de descanso y si voy a realizar alguna actividad, pues voy a tener algo de dinero para poder utilizarlo y poder quizá viajar, quizá comprar algo, disfrutar. Esa es la idea. Y sí, el aguinaldo puede ser motivo de pactos particulares entre patrón y trabajador. Sí puede ser en cuanto a su pago. Lo que sí es que se convierte el aguinaldo en un concepto de negociación colectiva, es decir, que es pactado por el sindicato, por la representación de los trabajadores y se le veda un poquito al trabajador en lo individual poder hacer alguna negociación al respecto. O sea, se convierte en un derecho colectivo, sobre todo cuando hay incremento o cuando hay un rebase al mínimo que establece la ley, es decir, cuando ya tienes un aguinaldo de 25 días, de 30 días, pues ya es un pacto colectivo, ya es un acuerdo colectivo en el que el sindicato, la representación de los trabajadores, acordó con la patronal ese incremento, ese pago adicional. Perfecto, pues ahí están ya los datos para la gente que quería saber esto del aguinaldo, cuánto hace sus cuentas y luego no salen. Bueno, ya tenemos ahí los datos para saber en realidad cuánto se nos tiene que dar de aguinaldo año con año y que a lo mejor pudiera ir incrementando, no mucho, en algunos casos aumenta muy poquito, ¿no? Y lo vemos y decir, caray, yo pensé que iba a llegar más y llegó 2,000 pesos más o 1,000 pesos más que el año pasado, ¿no? Y ya habíamos hecho las cuentas malas y resulta que ya no nos salió para irnos al viaje. Pero bueno, pues ahí están los datos. Maestro Alberto, yo quiero darte las gracias por haber estado una vez más en este programa de Foro Jurídico. Siempre que te hemos pedido que estés con nosotros nos apoyas. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Espero que para el año que estamos ya a punto de iniciar en el 2024 podamos recibirte nuevamente en este programa de Foro Jurídico UACO. Sí, muchas gracias por la invitación y estoy disponible cuando me inviten. Me da mucho gusto compartir la experiencia con el auditorio y platicar con dos buenos amigos como son ustedes. Me da más placer. Muchas gracias. Muchas gracias también de mi parte, Alberto. Gracias, Margarita. Y bueno, vaya tema. Pensaba también, y no quiero dejar de mencionarlo, en todas aquellas personas que no reciben aguinaldo y que de algún modo también creo que el tema invitaría a pensar en ese sector que habría que, en términos de justicia social, habría que reivindicar. Claro. Y pensar en el caso de quienes tenemos un poco más al alcance de nuestras manos, apoyar y compartir, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, maestro Omar. Muchísimas gracias, maestro Alberto. Gracias a los que están ahí en controles técnicos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.